y ahora vamos a saludar a un excelente amigo de este programa que ha colaborado en muchas ocasiones, pero que hoy está en calidad de invitado, un escritor costumbrista que tiene infinidad de libros y de publicaciones pues ya de estos últimos años lanzadas al mercado, y viene a presentarnos pues su último trabajo, La noche que no matamos a García Lorca. Diego Oceano, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Qué interesante el trabajo que nos traes, ¿eh? Yo la verdad que estoy bastante ilusionado, y más viendo cómo se están discurriendo pues en 2 días. Se presentó ayer, ¿no? Se Creo, el presentó libro. ayer, pero están desde ayer y hoy, han estado a la venta, y ya me ha dicho antes de venir el editor, Paco Laya, de que bueno, pues que se va a meter en máquina la segunda edición. La segunda ya. edición. O sea, Bueno, porque Jácara editores. Editores ha publicado este trabajo, este último trabajo de Diego Oceano, La noche que no matamos a García Lorca, que desarrolla, es una novela de intriga. Sí, bueno, es una novela histórica. Histórica, con mucha documentación. Con mucha documentación, pero que tiene su parte de ficción. Porque aquí yo digo que, bueno, García Lorca muere en el año o 54 o 59, según las investigaciones mías no está no está muy claro. Pero es que tampoco se tiene a ciencia cierta que Lorca falleciera el 19 de agosto del 36. O sea, digo falleciera, no que lo fusilaran, sí, sino que falleciera. Sería como una segunda vida de Lorca después del año 36. Exactamente. Eso es una versión que sostiene muchísima gente en Granada, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sobre todo de gente mayores que vivieron aquella época. Diego, para escribir, para publicar este trabajo, tú te has querido, aparte de documentar bastante, has contactado con, creo que 6 o 7 testimonios. Han sido 7 en Granada y 2 en Málaga. Y 2 en Málaga. Personas que conocieron a García Lorca. No que conocieron, que vivieron aquellos hechos. Vale. En aquellos hechos. También tengo que decirte que en aquella época fueron unos hechos que tampoco eran muy trascendentes, porque García Lorca no era muy conocido, no había televisión, no era muy conocido a como es hoy, ¿no? Entonces, pues ellos sabían de lo que... Y siempre estas personas hablan de que aquello fue una trama para salvarle la vida in extremis a Federico García Lorca. De hecho, hay cantidad de cosas que no se entienden. Vamos a ir con esas cosas que no se entienden, Diego, porque tú sostienes que esta hipótesis, ¿no?, de esa segunda vida de García Lorca después del 36, que no fuera fusilado y que fuera puesto una trama para salvarle la vida, para que pareciera que había sido fusilado, pero todo lo contrario, y que a lo mejor lo llevaron a un convento, en fin, ahora nos contará. Pero tú sostienes esta remota, pero dices que no imposible. No. Hipótesis. Yo creo que es muy verosímil. Muy verosímil. En que los primos a los que se le atribuye el fusilamiento de Lorca, estos primos, en lugar de fusilarlo, lo que hicieron fue salvarle la vida. Salvarlo, exactamente. Ten en cuenta que Juan Luis Tres Castro, que fue el malo de la película, ¿no? La historia lo pone como el malo de la película, que estuvo presumiendo toda la vida, él pertenecía al lado nacional, ¿no? Militar, y él estuvo toda la vida presumiendo de que le había pegado 2 tiros a García Lorca, que era su primo, y presumía. Una cosa que llama la atención, porque qué necesidad tenía de esto, porque era enfrentar más a la familia, ¿no? Bueno, pues ¿cómo es que él se apunta a las escuadras negras para darle café? Café era las iniciales de célula de asalto de la Falange Española, lo que era un pelotón de fusilamiento, ¿no? Y él se apunta para fusilarlo, cuando previamente había ido a la casa de García Lorca a decir que huyera porque iban a venir a arrestarlo, y entonces no iba a poder hacer nada. Como luego, primero lo salva, los quiere salvar, y luego se apunta voluntario para fusilarlo. O sea, hay una contradicción ahí, ¿no? Hay muchas contradicciones luego, en todo lo que se dice. En el panteón de la familia Lorca venía el nombre de Juan Luis Tres Castro, o sea que el supuesto primo que fusila a Lorca luego termina siendo vamos a decir, el verdugo, termina siendo acogido sus restos en el panteón familiar. Esto es una cosa de honor allí a este hombre que toda la vida había sido el malo de la película, ¿no? Y su nombre figura en el panteón de la familia Lorca. Exactamente. Pero además ahora se ha descubierto, bueno, se han hecho unas investigaciones que ha costado un dineral, con la tecnología más puntera que hay, con los georradar y tal, y se ha hecho en el punto donde dice que se fusiló,
a García Lorca y a sus 3 compañeros, pues resulta que el testimonio de los científicos dicen que allí ni ha habido enterramientos, ni ha habido fosas nunca. O sea, ya te está diciendo esto. Si tenemos en cuenta que también lo primero que se decía de la muerte de Federico García Lorca, que le había matado a la Guardia Civil en una refriega, o sea, esto está todo muy liado. Y hay una cosa que es muy significativa, que es el parte que el jefe del pelotón dio a las autoridades diciendo de que Juan Luis Tres Castro en un momento dado había perdido los nervios y con el Mauser le había pegado a García Lorca en la cabeza y García Lorca había caído en una fosa. Con la culeta le dio en la cabeza y cayó en la fosa. En la fosa. Y que después se tiró allí y le pegó 2 tiros, que eran los 2 famosos tiros que él decía que había pegado, y que él le había recriminado para que volviera al pelotón, pero que este hombre estaba fuera de sitio. Sí. Aquello no trascendió más, pero ahí está. O sea, si le pega y cae inconsciente, luego él se mete allí, que estábamos hablando que es la madrugada, no hay mucha luz, y pega 2 tiros allí, no se sabe si le ha pegado a la tierra o no, porque luego el que pegó los tiros de gracia fue Antonio Benavides. Con lo cual los dos estaban en la misma onda, ¿no? Sí. Y curiosamente, al día siguiente, los cadáveres que estaban allí, que normalmente los dejaban en la cuneta para que la gente lo viera y se asustaran, pues resulta de que ellos, como era el 19 de agosto, pidieron autorización para enterrarlo por aquello de que iban a haber malos olores y tal. ¿Tú te imaginas que uno de la escuadra va a decir, y ahora me voy a hacer un sobretrabajo, ahora voy a enterrar yo a esto? Ellos no, al enterrador que llegó, que por cierto el enterrador siempre dijo que habían enterrado a 3 y no a 4. Pero claro, no se le hizo caso porque como era alcohólico y aquel día ya se habían puesto bien... Lo atribuyeron a que a lo mejor no estaba demasiado chispado. Exactamente. ¿No? Diego, sosteniendo el tema de que Lorca no falleciese esa noche del año 36 y que al contrario tuviera pues como una segunda vida, ¿no? Él pasó por ese convento en el que supuestamente lo lleva, no sé si los dos primos. Los dos primos. Y de ahí, ¿dónde iría Lorca? ¿Se quedaría en España o moriría en el extranjero? Según a mí me cuentan, hubo un intento de salir hacia América. Que ya había estado él allí, de hecho, poeta en Nueva York. Pero cuando entonces no había problema ninguno, no había habido la guerra ni nada, ¿no? Pero él tenía allí a familiares, como era de los Ríos, Luis de los Ríos, que era el consuegro de su padre. Sí. De hecho, su hija, una de las hijas, estaba casada con un hijo de los Ríos. Y querían que se fuera allí. Pero según cuenta, y en eso coincide todo el mundo, tenía García Lorca una afección que era una agorofobia, después de todo el trauma que había pasado, que le impedía salir a espacios libres, ¿no? Y entonces intentaron traérselo a Málaga, pero formó tal follón que lo tuvieron que volver porque, claro, ellos, ten en cuenta que los primos se veían en la cosa de que si lo descubrían, pues podía peligrar su propia vida, porque ellos formaban parte del Frente Nacional, era traicionar a su bando. Exactamente, ¿entiendes? Entonces había que verlo con mucho cuidado. Y yo creo que por eso Juan Luis Tres Castro siempre fue presumiendo que había matado al primo, para afianzar la teoría de que había muerto. Oye, pues fíjate que todo esto nos lo cuentas. Pero hay más cosas, ¿eh? ¿Hay más cosas? Hay más cosas que, bueno, eso hay que leerlo. Hay que leerlo, es que si lo cuentas todo esta tarde... es que hay que leerlo porque con el tema de la madre, ahí hay casos que tú dices... La madre de Lorca. De Lorca, doña Vicenta, que era una gran mujer. Sí. La mujer estaba muy enferma y sin embargo, pues se vino 2 veces de Estados Unidos a Málaga primero, después a Madrid y de Madrid a Granada, 2 veces a riesgo de su propia vida porque estaba muy enferma. ¿Qué había en Granada? ¿Qué motivación podía tener esa mujer estando enferma para venir? O sea que hay muchas cosas que te... Oye, pues esto daría para una serie, para una película también, ¿eh? Mira, me gustaría decir, porque es que se nos ha colapsado un poquito el tema, y es que ahora mismo, ya digo, empezó ayer a venderse, pues ya hay librerías que no lo tienen. Entonces tenemos una librería de referencia que es, si no te importa, que es la librería Áncora, que está en la Plaza de Uncibay, que hemos centrado un poco allí porque es que no podemos... Se han agotado en casi todos los sitios y ahora mismo en Áncora sí quedan la distribución, se ha hecho la distribución pensando que no se iban a vender tan rápido, pero
han empezado a venderse sobre todo por internet, ha sido una... Y los que se vendieron ayer y todo esto, pues... Fíjate, tengo una última pregunta, bueno, tendría muchas más preguntas, pero tú sabes que en este programa que tú has formado parte mucho tiempo de él, sabes que vamos con los contenidos, pero Diego, por un lado, yo creo que el nombre de Lorca vende, es muy comercial. Es una marca. Es una marca, indudable. Si no hubiera fallecido Lorca de la manera que nos han contado que ocurriese o no ocurriese como nos lo han contado, si no hubiese pasado eso, ¿tú crees que Lorca sería la figura que hoy en día es? Yo estoy convencido de que no, sería un gran poeta, porque lo es, al nivel pues de Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Manuel Arturo Aguirre, todo lo de su generación del 27. Sí. Pero claro, aquello reforzó el que a García Lorca se le conociera, porque entonces quien conocía a García Lorca era sus círculos culturales, literarios, de teatro, etcétera, etcétera, y poco más. La ciudadanía entonces no estaba, una persona salía a la televisión y en el momento ya no, entonces no había nada de eso. Claro. Entonces, pues hubiera sido uno más, por ejemplo, Rafael Alberti. Rafael es un gran poeta, bueno, pues hubiera sido uno de ellos. Sí. Pero ya está. Y fíjate que hablamos de un poeta y dramaturgo que es conocido en todo el mundo. Hombre, yo muchas veces digo que después de Cervantes el más conocido es Lorca, ¿no? Porque hemos tenido, bueno, cantidad de poetas, Garcilaso de la Vega, Lope de Vega. Sin embargo, hasta, yo que sé, hasta en Estados Unidos, en Alemania, en muchos países se estudia Lorca. Esa marca se conoce, lo mismo que se conoce Picasso y se conoce Cervantes, ¿no? Pues y en poesía es Lorca. Claro. Pues Diego, me alegra muchísimo verte en el programa, de verdad. Pues igualmente. Ya. Aunque sea como invitado, espero que algún día retomes aquí y vengas como bueno, vamos a ver, porque más tiempo. Yo creí que me iba a jubilar y iba a estar más tranquilo y ahora estoy peor antes. No para. Diego, muchas gracias. Nada, a vosotros siempre. La noche que no matamos a García Lorca, Jácara Editores, preparando ya una segunda edición y de momento todavía quedan ejemplares en Áncora, en la Plaza Oncibay. Ahí sí podemos garantizar todavía unos días. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Nos vamos ahora con un reportaje que hemos realizado en la zona de calle Pinosol con un representante de la